Muy buenas noches a toda la audiencia de YouTube. Para los que no me conocen, mi nombre es Elaine Verges Mendoza, una sierva del Dios Altísimo, que me ha llamado en estos tiempos a servirle como profeta. Bienvenidos a este canal. Dios me trae nuevamente con un mensaje urgente para toda la nación de Cuba y para su presidente Miguel Díaz-Canel. Y necesito, hermanos, a todos los que van a entrar a este canal y van a escuchar este mensaje de parte de Dios, que por favor con urgencia ustedes lo compartan, porque hay un pueblo que está necesitando escuchar lo que el Padre le está diciendo y un Espíritu Santo que le está dando instrucciones a esta nación de Cuba para que puedan ver la victoria que Él desea que tengan. Porque dice su palabra que Él no quiere la muerte del que muere. Y Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios bueno, un Dios de misericordia. Así que Él me manda nuevamente con este mensaje, que les pido por favor una vez más, compártanlo. Porque no es a mí a quien están sirviendo, es al mismo Dios. Porque si Él me da estos mensajes con visiones, con voz audible, y yo vengo aquí como atalaya a decir lo que yo veo del Padre, lo que yo oigo de Él, ustedes también están sirviéndole como evangelistas, como atalaya, avisando, porque Dios avisa. Y Dios es un Dios bueno, que no quiere la muerte, no quiere la destrucción, no quiere lo que está sucediendo en Cuba, no es la voluntad de Dios. Y como el Espíritu Santo, a todo el que escuchó el mensaje que yo subí de parte de Dios el año pasado, no hace muchos meses, fue en noviembre. El 5 de noviembre fue subido ese mensaje aquí a este canal. Dios me dio ese mensaje y yo lo grabé mucho antes de que sucediera y que impactara el huracán Melissa a Santiago de Cuba. Porque el enemigo se ha levantado contra esta nación, porque sabe que su tiempo es corto y él quiere arrasar y llevarse tras sí al infierno muchas almas que no conocen al Dios, que están pecando por ignorancia, por desconocimiento, que están en la brujería, en la hechicería. Y como Dios nos avisó por sueño que el plan del enemigo era de muerte para esa provincia de Santiago de Cuba, y como Él me dijo que profetizara vida. Y si Él está dándole una oportunidad a Cuba para que se arrepientan y se vuelvan a Él de todo corazón, y Él me mandó a mí a profetizar vida, es porque Dios no quiere que mueran, es porque Dios no quiere destruirlos, es porque Dios es un Dios bueno. Y hay que tener entendimiento, hay que tener oídos abiertos a lo espiritual, para que podamos discernir cuándo es Dios y cuándo es el enemigo, cuándo es Satanás. En la palabra de Dios, en la Biblia, el que la escudriña, nosotros que debemos escudriñarlo, porque dice el Señor que a nosotros nos parece que en ella tenemos la vida eterna. Ahí está su palabra, que es un manual de instrucción para el hombre, para vivir delante de Dios, porque Dios da instrucciones, Dios habla, Dios sigue hablando y dando instrucciones para cada cosa. Y cuando yo venía yo le decía al Señor, Padre, ayúdame, porque yo no soy, ustedes me ven aquí que yo tengo mensajes que duran una hora o más de una hora. Cuando yo vengo aquí, el Espíritu Santo abre mi boca y me llena mi boca de palabras, porque yo en realidad no soy una persona de muchas palabras, más bien yo soy una persona callada. Yo soy una persona y yo me considero una persona de actuar, de trabajar, de acción, pero yo no soy muy fácil no tengo muchas palabras. Y estas palabras que ustedes ven, que cuando yo vengo aquí y yo plasmo y yo escribo en un papel lo que el Espíritu Santo y lo que Dios me va diciendo, después cuando yo me siento aquí detrás de la pantalla, Dios hace que eso que yo escribo en papelitos así, Él lo resume, Él lo cambia, Él lo transforma, Él le da otro matiz, Él toma el control. Y como en el video del año pasado, en noviembre del año pasado, yo no tengo muchos videos en este canal, hermanos, porque yo no tengo mucho tiempo. En el video y en el mensaje de noviembre, después que el huracán golpeó a Cuba, porque el enemigo quería destruir este país, a esta nación, a esta ciudad específicamente que está sumergida en la brujería, en la hechicería, en la palería, en la santería,
Yo viví ahí casi toda mi vida y yo también lo hacía. Pero como Dios con su misericordia me llamó y mi testimonio está aquí. Y cómo yo lo escuché y cómo Dios a través de instrucciones, porque yo no tenía un pastor, ni un hermano creyente, ni una familia, nadie que me dijera y me diera y me guiara en los primeros pasos hacia Dios, hacia sus caminos, hacia el arrepentimiento, hacia lo que yo tenía que hacer y cómo Dios lo hizo él mismo. Con voz audible, él me decía lo que yo tenía que hacer. Yo hablaba con él y yo todavía tenía un altar de brujería, porque yo al principio no sabía quién era el que me hablaba, hasta que él hizo que todas esas cosas, dudas y incertidumbre y desconocimiento, él lo fue disipando, porque tenemos un Dios que es sabio. Él sabe lo que tú sabes, él sabe cómo tratar con el hombre, él sabe cómo decirle al hombre, él sabe todo. Él sabe todo de nosotros, fuimos creados por él. Él me conoce de la más pequeña partícula de mi ser, de mis entrañas, todo lo sabe Dios. Lo bueno y lo malo que yo tengo, todo lo sabe Dios de cada uno de nosotros. Dice su palabra que en sus libros están escritas todas las cosas que después fueron formadas. Así que antes de que nosotros naciéramos, ya hubo un libro, Dios escribió un libro y él dijo, así va a ser el aire. Y esto va a acontecer, y esto va a pasar, y esto. Ya Dios lo sabe. Dios sabe todo esto. Dios sabía todo lo que le iba a acontecer a Cuba en estos tiempos. Por eso me llamó con un mensaje. Y ese mensaje está aquí. Y ese mensaje era un mensaje para toda la nación, no solamente para el presidente. Aleluya. Y yo vine como atalaya y di el mensaje. Y Dios lo que espera es que se obedezca a sus instrucciones. La Biblia está llena de instrucciones de Dios porque es el manual de vida del hombre. Y que si nosotros seguimos las instrucciones de Dios a través del Espíritu Santo, aleluya, tendremos lo que necesitamos en esta vida. Salud, bendición, victoria en todas las áreas. En el ministerio, en el hogar, en el matrimonio, en la finanza, en el trabajo, en la salud, en todo. Y la Biblia está llena de esto. Cómo el Espíritu Santo aclaraba para que nosotros no tuviéramos duda hoy de quién es Dios y de cómo Dios actúa, para que podamos identificar al enemigo, para poder desenmascarar a Satanás detrás del hombre, que es maligno, porque el hombre se deja usar. Hay muchos hombres malignos allá afuera que se dejan usar por Satanás, que están poseídos, que es lo mismo que sucedió en la Biblia, que vimos hombres poseídos por demonios. Así hoy. Hermano, el año pasado, a principios de año, como por este mes, febrero, marzo, Dios me dio una visión aterradora, terrible. Y la voy a contar rápido, porque yo cuando vengo aquí, yo vengo con mucho contenido. Y quisiera resumir el video resumirlo lo más posible, para que no se me haga largo. Pero son tantos los contenidos que a veces se me hace imposible, porque no tengo mucho tiempo para grabar video, pero Dios es mi ayudador. El año pasado Dios me dio una visión y yo decía, en el mismo sueño yo decía, ¿qué es esto? Porque yo veía ramilletes de animales que estaban como desnudos y todos estaban pegados, cabeza para arriba, cabeza para abajo, y era una cosa pegada y era mucho lo que había sobre la tierra. Y eran como ramilletes y estaban así con el color como el color de las lombrices de tierra, de ese color así rosado, no sé, color carne, así. Así eran el color de todo ello. Había mucho, multitud de mucho que yo no podía contar porque todos estaban pegados. Ahora entiendo cuando se habla de legiones. Y en el sueño yo pude identificar que eran legiones de demonios que están sobre la tierra, que ya no están en las regiones celestes, que han descendido porque sabe que su tiempo es corto y están obrando cosas terribles, están provocando guerra, están provocando muerte, están provocando hambre, están provocando pestilencia, están provocando división, están provocando hechicería, brujería, están provocando el pecado, que se incremente el pecado sobre la tierra, para así ellos poder obrar y llevarse muchas almas al infierno, porque sabe que el tiempo se acorta. Dios está cortando el tiempo, aleluya. La venida de nuestro Señor está pronto a suceder. Pero dice la palabra de Dios que cuando sobreabundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Porque Dios está levantando siervos fieles que están viniendo con mensajes verdaderos y no falsos, no fingidos.
no buscado, no rebuscado y no copiado de otro por internet. Aleluya. Pero solo hay que tener oídos para oír lo que Dios y el Espíritu Santo está diciendo a su iglesia. Y Satanás está muy interesado que mis mensajes no se compartan. Porque mira, estos dos últimos mensajes ha sido horroroso en cuanto a los viewers. Yo no estoy buscando viewers. Yo estoy buscando que llegue la palabra de Dios a todo el que necesita. Y en este caso, que en estos últimos mensajes que Dios me ha dado, es para este pueblo que está sufriendo. Es para esta nación a que Dios le ha concedido perdón y misericordia y que desea que vivan y no mueran. Y como los poquitos que han visto el video no lo han compartido. Pero detrás de esto está Satanás, porque él se nos presentó a mí, a mi hija, y nos habló con voz audible diciendo que el ataque que estamos recibiendo de parte de él, porque nosotros estamos diciendo aquí lo que él está haciendo, para que no sea conocido, para que no sea visto, para que no lo oigan. Él está obrando incluso en aquellos que lo están mirando y no lo están compartiendo. Pero tenemos un Dios de poder y de misericordia que hizo que el mensaje llegara a la cabeza principal de esta nación y del gobierno. Aleluya. Y él vio que él lo hizo. Él vio que obedeció. Pero Dios no está buscando que solamente dé el paso de arrepentimiento y se vuelva él el presidente. Él está llamando al pueblo completo al arrepentimiento. Como el Espíritu Santo, en ese mensaje de noviembre del año pasado, le decía a todo el pueblo que adoraran a Dios a través del aleluya. Y yo le decía, no soy yo, es el Espíritu Santo que tomó el lugar. Y después de todo esto, yo dije, pero fue el Espíritu Santo que habló a través de mí. Porque dice la palabra de Dios que Él nos guiará a toda verdad y que Él nos hará saber las cosas que han de venir. Dice que Él nos dirá todo lo que oyere. Aleluya. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, sacar la verdad a la luz. Y como le decía al presidente, porque nosotros no sabíamos lo que iba a acontecer con Venezuela. Esto sorprendió al mundo. Quizás algunos lo sabían, pero no el mundo no estaba preparado y no sabían lo que iba a acontecer y cómo iba a suceder lo que sucedió en Venezuela con el presidente. Y cómo el Espíritu Santo a través de mí le dijo, más para adelante hay un hoyo. Ahí te espera una mentira, un engaño, una traición. Y esto mismo fue lo que le sucedió al presidente de Venezuela, que fue traicionado y fue entregado por dinero. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero gracias al Señor que llegó el mensaje a tiempo y esto no le sucedió al presidente, porque esto era otra trampa del enemigo para que él cayera. Pero él ahora está respaldado por Dios. Aunque se está viendo las cosas que están muy difíciles, Dios todavía está orando y Dios está en control. Y algo grande viene y algo Dios va a hacer. La intervención divina de Dios se va a ver en este asunto. El enemigo está muy interesado que yo como que quede como falsa profeta. Porque cuando uno viene y da una profecía de las cosas, porque cuando yo vengo aquí, yo no vengo con cosas inventadas. Yo vengo lo que yo veo en sueños, en visiones, con voz audible. Lo que Dios me dice que yo profetice. Yo vengo aquí porque eso fue lo que me dijo el Señor desde que yo abrí este canal, indicada por el Espíritu Santo, porque yo no quiero, yo detesto estar detrás de cámara. Y yo no tenía intención de abrir este canal, pero el Espíritu Santo me dijo que este era el lugar donde Él me había puesto. Y yo vi como el maestro ponía a su alumno detrás de una cámara. Y yo veía que el maestro hacía cosas y el alumno hacía las cosas que veía hacer el maestro. Y esto Él me lo dejó ver en sueño. Así que yo vengo aquí a decir lo que yo veo hacer al Padre. Yo vengo aquí a decir lo que yo oigo del Padre decir. Y yo vengo aquí con el mensaje que Él me da. Aleluya. Ni quito ni pongo. Como Él me lo da, yo vengo y se lo digo. Bendito sea el Señor. Y como el Señor le decía a la nación de Cuba, para que nosotros pudiéramos entender cómo el enemigo usa al hombre. Y Dios y el Espíritu Santo se encargó también de decir que Dios no es un verdugo. Dios es un Dios bueno. Dios, cuando viene a traer juicio sobre una nación o sobre alguien, Él no lo tortura.
Él no es un torturador. Él no es un abusador. Él no es un dictador. Cuando viene el juicio de Dios sobre alguna nación o sobre alguien, Él se los lleva de atajo, como le sucedió a Ananías y Zafira. Ananías y Zafira fueron un matrimonio que intentaron engañar al Espíritu Santo y mintieron. Vendieron una propiedad que ellos tenían y vinieron y dijeron, mira, la vendimos en tanto, y fue mentira, sustrajeron del dinero de la venta. Y por haber engañado, tratar de engañar al Espíritu Santo, el esposo pereció. Y después la mujer, sin saber lo que le había sucedido al esposo, vino. Y los discípulos del Señor le preguntaron, ¿y fue en tanto que ustedes vendieron la propiedad? Y ella dijo, también mintió, porque se había puesto de acuerdo con su marido, y eso desagradó a Dios. Y murieron de atajo. Dios no lo torturó. Dios no le fue arrancando una pierna. Dios no lo mató de hambre. Aleluya. Dios se lo llevó de atajo. Como mismo cuando los hijos de Aarón entraron al lugar santísimo, que no debían entrar de la manera que entraron y en el momento que entraron, y hicieron un sacrificio extraño, Dios se lo llevó de atajo. Él no los torturó. Aleluya. Él no los mató de hambre y de necesidad, porque Dios es un Dios de compasión y bueno, pero dice la palabra que es fuego consumidor. Aleluya. Cuando Él decidió, porque la maldad era tanto y el pecado era de demasiado y no había designio de arrepentimiento en esas ciudades, Sodoma y Gomorra, Él mandó a ángeles que sacaran al sobrino de Abraham, porque dijo, voy a destruir estas ciudades. Y Él mandó, después que sacó al al sobrino de Abraham y su familia, Él destruyó estas ciudades con fuego y azufre, pero Él no las puso a sufrir. Él no se sentó de lejos a mirar cómo morían los niños de hambre, cómo las mujeres embarazadas están pasando trabajo porque no tienen qué comer y cómo alimentar, y los niños están naciendo con dificultades, con malformaciones. Dios no se sentó de lejos a ver cómo morían los ancianos por falta de medicamento, aquellas personas que tienen necesidad, que tienen una enfermedad crónica y no tienen los medicamentos necesarios. Eso es un acto criminal. Dios no es un criminal ni un asesino. Aleluya, bendito sea el Señor. Y eso el Espíritu Santo lo dijo antes de que estas cosas sucedieran. Esto el Espíritu Santo lo dijo en ese mensaje que yo subí el año pasado, en noviembre 5, para que nosotros pudiéramos tener conocimiento de las cosas que hoy estamos viendo. Y yo no sabía esto. Yo no sabía que esto le avecinaba a Cuba. Yo no sabía lo que le avecinaba a Venezuela. Bendito sea el Señor, y cómo iba a suceder. Pero dice la palabra que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y nos hará saber las cosas que han de venir. Y cómo Él le dio instrucciones específicas al pueblo de Cuba qué hacer para que salgan en victoria de este asunto que están enfrentando. Y yo vengo a decirle a ustedes que no se puede esperar la victoria si se salta las instrucciones de Dios, si se salta las instrucciones del Espíritu Santo, si no la queremos hacer. Y el Espíritu Santo daba una instrucción específica a toda la nación de Cuba, y yo lo veía en sueño porque Él hizo que yo lo viera, de cómo toda la nación de Cuba debía arrepentirse y sacar los ídolos de la casa, sacar el anatema. El anatema quiere decir objetos maldecidos, objetos prohibidos. Bendito sea el Señor. Y hay un ejemplo en la Biblia. Cuando cuando Moisés murió, el siervo que Dios sabía que era amigo de Dios y que Dios a través de él hizo cosas sorprendentes y sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo estaba conduciendo por todo el camino hasta llevarlo a la tierra prometida, el siervo de Dios Moisés murió. Por causa del pueblo tuvo que morir. Pero Dios tuvo un sucesor de Moisés y le dijo a José, esfuérzate y sé valiente,
no temas y desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es decir, Dios dijo, mi siervo Moisés ha muerto, pero yo te escogí a ti para introducir a la tierra, para guiar a la tierra, a su pueblo, a la tierra que le había prometido a sus padres, a la tierra que fluye leche y miel. Y en ese trayecto desde el desierto hacia toda esa trayectoria hasta llegar a todas las posesiones que Dios quería entregarle al pueblo de Israel, a su pueblo, habían ciudades que había que conquistar, había ciudades que habían que matar a los habitantes, porque así lo había declarado Dios, que había que matarlo, no había que torturarlo, había que matar a mujeres, niños, hombres, porque fue algo que Dios estableció, que fue algo que Dios mandó hacer. Y había que hacerlo de la manera que Dios dijo, no de la manera del hombre. Hay que hacerlo de la manera que Dios dijo, porque si tú lo haces a tu manera, no obra para bien, porque estás desobedeciendo a Dios, a las instrucciones de Dios. Y no se puede esperar las bendiciones, no se puede esperar la victoria. Trae un estancamiento en todo lo que necesitamos cuando no se obedece a Dios en las cosas que Él dice que hay que hacer, como Él la dice. Yo para llegar hasta aquí, hasta su camino, tuve que obedecer lo que Él me dijo. Y Él me dio instrucciones. Él me dijo, mira, echa los ídolos aquí. Y me lo fue diciendo. Muchas veces me hablaba con palabras, otras veces me hablaba con objetos. Me mostraba los objetos, ya yo sabía lo que quería decir. Y me mostró la caja donde yo tenía que echar los ídolos, sacarlo. Y me mostró el lugar donde yo tenía que botarlo. Todo eso. Había que hacerlo y yo lo hice. Aleluya. Ya en la parte de botar los ídolos, como yo estaba tan atada, Satanás, cuando tú te quieres zafar, cuando ya Dios te está libertando de la esclavitud, porque yo estaba esclava de Satanás en la idolatría, en la brujería. Y cuando Dios está tratando con un hombre que ha sido esclavo del diablo, el diablo viene a traerte miedo, a decirte que si tú lo sueltas, si tú sueltas esas cosas en la que tú has estado dedicado toda tu vida, te vas a volver loco, te va a venir una enfermedad, te va a morir, te va a venir una calamidad, te va a venir una desgracia, vas a convertirte en una gente pobre. Todas esas cosas el diablo te dice para que no lo suelte. Todo es una mentira del diablo. Aleluya, porque cuando uno está en Dios, aleluya, todo es posible para Dios y Dios te suple todo lo que tú necesitas. Y bueno, ahí en ese video yo digo y explico qué bueno es Dios y cómo Dios obra en nuestra vida en todas las áreas y nos da todo lo que necesitamos, no quizá todo en el mismo tiempo, pero Él sabe cuándo dárnoslos. Porque dice la palabra de Dios, joven fui, envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Así que Él no nos desampara a nosotros ni a nuestra familia. Porque dice de su palabra, dice, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que todo el que se acerca a Dios creyendo en Jesucristo, dice que será salvo. Él y su casa. Dios no solamente te salva a ti y te protege a ti y te provee a ti, también te provee para que tu familia tenga. Aleluya. Y como Dios le dijo al hombre que tenía lepra, que era general del ejército sirio, Naamán, Él lo envió, Dios hizo que él fuera a buscar a su siervo, el profeta Eliseo. Y Eliseo le dijo, sumérgete 7 veces en el río Jordán y tu piel se te va a restaurar, quedarás limpio. Aquel Naamán no quiso obedecer las instrucciones del siervo de Dios, que en este caso eran instrucciones de parte de Dios. Y ese general del ejército del rey de Siria estaba enojado porque él quería algo más como que a su nivel. Dicen que era un general valeroso, exitoso, brazo derecho como del rey, como de mucha estima. Aleluya, en su país, en su nación. Y él no quería sumergirse en ese río que quizás no lo veía de su altura, quizás un río sucio, un río que no tenía realmente aguas muy limpias y un río un poco así como común y corriente. Y él empezó a nombrar ríos
que él consideraba ríos que eran mejores que el río Jordán. Pero cuando tú empiezas a considerar que la manera que tú lo puedes hacer es mejor que la manera que Dios te está diciendo, no estás mostrando obediencia, ni humildad, ni humillación delante de Dios. Dice el Señor que el altivo él mira de lejos, pero al humilde será enaltecido. Y no se quiso humillar y sumergerse, pero allí estaban sus esclavos, sus criados. Y le dijeron, mira Señor, si tuviera el profeta mandado a hacer gran cosa, tú lo hubieras hecho. Porque ellos reconocían que era un general muy valeroso, muy exitoso, de mucha estima. Y él escuchó, gracias a Dios que él escuchó lo que sus siervos le estaban diciendo. Y que cuando se siguió las instrucciones de Dios y se sumergió 7 veces en el río Jordán, su carne se le volvió limpia. Dice que como la carne de un niño, su lepra en el mismo día fue quitada. Y hoy Dios está diciendo que si este pueblo y esta nación obedecen lo que Él está diciendo, Él va a quitar esa opresión que está viviendo este país. Porque Cuba no se está enfrentando a un hombre. Cuba se está enfrentando a deidades, a los demonios, al mismo Satanás, que como no pudo destruir la ciudad de Santiago de Cuba, ahora está atacando a toda la nación. Y como Dios me ha dado oído para oír y me ha quitado tapones de mis oídos, yo lo digo por uno de estos videos, como yo veía que mis oídos eran abiertos y se me habían quitado, Dios me ha dado oídos espirituales. Y cuando yo he oído decir, no van a sobrevivir, yo puedo escuchar que no es el hombre que está hablando. Yo puedo escuchar la voz del enemigo, la voz de Satanás. Como está diciendo, los voy a matar a todos. Se van a morir de hambre. Aleluya. Pero Dios no quiere que este pueblo perezca. Porque cuando yo escuché que esta nación estaba en peligro de ser invadida militarmente, yo le pedí al Padre, porque yo reconozco que es mi Padre, mi Dios, el que me enseña, el que me guía, me mandó aquí a profetizar vida para Cuba. Él respalda su palabra. Y su palabra dice que no vuelve vacía. Y yo le pedí al Padre que protegiera a Cuba con sus escuadrones de ángeles de guerra. Que mandara sus escuadrones de ángeles de guerra a toda Cuba y la protegiera para que no sea invadida por ninguna nación extranjera. Y Dios me escuchó. Y pocos días después que yo hice esa oración, Dios me mostró un ejército que estaban vestidos de verde olivo y tenían unas armas poderosas en las manos que yo no le puedo describir, esas armas extrañas que tenían en la mano. Y estaban vestidos de verde olivo porque me dice el Señor que están con el ejército de Cuba. Como se viste el ejército de Cuba, así están esos ángeles de guerra. Y dice el Señor que están por toda la isla, rodeando toda la isla. Y ellos no duermen. Así que quizás el mundo está mirando que Cuba no tendrán los armamentos más aventajados de los de aquí de la tierra, pero tienen los armamentos que no se pueden comparar con ninguno de este mundo. Armamentos celestiales, armamentos de Dios, armamentos que superan cualquier tecnología humana. Pero si Dios está protegiendo a esta nación, porque Él tiene un plan con Cuba, Él está esperando que también se le obedezca. Pero la obediencia no es solo para que, no es, Dios está mandando las instrucciones, es a favor del pueblo. No es nada que un ejemplo, porque Dios va a seguir siendo Dios, aunque tú no lo obedezcas, aunque tú no cumplas sus instrucciones. Él no cambia, Él no va a cambiar, Él sigue siendo Dios. Eso no lo va a dañar a Él, nos va a dañar a nosotros, a los que no seguimos sus instrucciones.
y para que este pueblo tenga total libertad y victoria en todas las áreas y no fracasen, como fracasó un pueblo, el pueblo de Dios en una ocasión. Dios lo mandó a que conquistaran, como yo le estaba diciendo, a Jericó, a esta nación de Jericó, a una nación que tenían que conquistar. Y Dios le dijo, te he entregado tus manos a esta nación. Y esa nación estaba amurallada, tenía unas murallas impenetrables. Dice que con un grosor imposible de quebrantar. Aleluya, con la fuerza humana. Pero tenemos un Dios que sus armas no son de este mundo. Las armas de Dios no son de este mundo. Las armas de Dios son poderosas para destrucción de fortalezas. Aleluya, sus armas no son carnales. Y Él le dio instrucción a su pueblo. Y le dijo, mira, den tantas vueltas y hagan esto y hagan aquello. Y al séptimo día den 7 vueltas y al final de la séptima vuelta griten. Y las murallas van a caer. El pueblo lo único que tenía que hacer era obedecer las instrucciones. Y ahí estaba el pueblo que conocían que obedeciendo a Dios iban a tener la victoria. Y ellos fueron y obedecieron. Hicieron todo lo que Dios le dijo. Y las murallas que parecían impenetrables cayeron como papelitos. Y ellos pudieron invadir la nación y tomarla. Pero Dios le dijo y le dio una orden en las instrucciones, porque esa ciudad había sido declarada maldita, iba a perecer. Dios le dijo, no dejen nada. Aleluya. Pero hubo uno del pueblo que quebrantó el pacto, el mandamiento, la orden de Dios, y tomó del anatema. Anatema quiere decir objetos maldecidos, objetos prohibidos, como son los ídolos. Los ídolos que yo también tenía, eso de yeso, de palo, de piedra, eso que ha hecho el hombre, que muchas veces lo decoran con oro, con plata. Todo eso son objetos maldecidos. Son objetos que se puede catalogar como anatema. Y ese hombre tomó del anatema, tomó oro, tomó vestido, tomó plata, tomó lingotes, tomó del anatema, de los tesoros, de los que había allí, de los despojos de esa ciudad. Y los escondió en su tienda. Su familia lo sabía, lo que él había hecho, y no lo denunciaron. Se callaron y se quedaron tranquilos. Pero Dios todo lo sabe, todo lo ve. Nadie puede engañar a Dios. Y Josué no lo supo. Los demás hombres de guerra no lo supieron, lo que este hombre Acán hizo. Entonces tenían que proseguir en las conquistas de las naciones. Ahora tenían que conquistar a otra ciudad, que su nombre era Ai o Jai. Y como mismo ellos mandaron espías a Jericó a recorrer la tierra, ellos mandaron espías a Ai. Y vinieron los espías y dieron el reporte a Josué. Decían, no son tantos, así que no molestemos en mandar tantos hombres allá, mandemos tanto y tanto. Como 3,000 mandaron, porque ellos no son muchos. Es decir, que veían como poca cosa a esa ciudad y decían, la podemos derrotar con un suspiro. Pero se llevaron la gran sorpresa. Fíjense lo que da el pecado, el anatema, tener algo que está obstaculizando tu bendición, tu victoria, tu sanidad, tu salud. Pero ellos cuando fueron y llevaron, y esos hombres fueron a atacar esa ciudad, salieron huyendo. Y fueron muertos de ellos 36 hombres. Cuando eso se supo en todo el campamento del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ellos dice la palabra que desfalleció el corazón de ellos, es decir, tuvieron miedo. Porque estaban diciendo, entonces todas las naciones vecinas se van a enterar que estos poquitos hombres nos derrotaron y lo iban a exterminar de la tierra.
se iban a juntar y lo iban a destruir. Y ellos se postraron y buscaron a Dios, y Dios le dijo, hubo alguien que quebrantó el pacto. Dios dijo, hubo alguien que tomó del anatema, hubo alguien que mintió, hubo alguien que robó. Y Dios le dio instrucciones a Josué. Dijo, mira, ahora te voy a señalar que vaya apartando de esta familia, vaya apartando hasta que salga el que fue. Y Josué fue haciendo lo que Dios le dijo, y al final salió la familia de Acán, que fue Acán que lo hizo. Y Acán confesó. Y Dios, hasta que esto no fue corregido y eliminado, ellos no pudieron avanzar hacia adelante porque iban a fracasar, no iban a tener victoria, iban a morir. Era algo serio el no obedecer las instrucciones de Dios. Y Dios dio una instrucción a través de mí, que muchos me tienen por poca cosa, pero yo vengo aquí con mensajes que vienen de parte de Dios directamente, que me lo dice en sueño, en visiones. Yo no vengo aquí a copiar de nadie. Los mensajes que están aquí en mi canal, que son pocos, vienen directo de parte de Dios, porque este es el canal que Él me dijo que yo tenía que hablar. A mí me han cerrado las puertas en muchas iglesias, y ya yo expliqué en uno de los videos por qué lo han hecho. La envidia se ha metido en muchos líderes, que cuando ven los dones que yo tengo, en vez de ir al Padre y en vez de agradecerle al Padre de lo que está haciendo con otros, se han llenado de envidia para atacarme, para tratar de aplastarme, para tratar de destruirme y sacarme incluso del pueblo de Dios, de la congregación. Las humillaciones que me han hecho a mí han sido de vergüenza en público. Aleluya. Que yo he oído la Trinidad, a la misma Trinidad de Dios, decir, mira cómo la humillan. Por eso Dios me dio un mensaje que yo lo grabé, pero no lo he subido, que dice, por cada humillación Dios me dijo, un nuevo nivel de gloria, para que nadie se ponga celoso de lo que Dios va a hacer conmigo, porque no saben muchos de ustedes lo que yo he tenido que enfrentar para pararme aquí, y lo que las guerras que tengo que librar para venir a dar un mensaje de Dios, porque las tinieblas se levantan contra mí. Yo me enfrenté el año pasado, antes de yo subir, ya lo había grabado, pero no lo había subido. Satanás se levantó contra mí y mi hija, por lo que yo decía en el video. Y yo pensé que iba a morir del ataque que él me dio, que yo tuve que enfrentar con las tinieblas, con el mismo Satanás, porque él mismo me atacó personalmente. Y como dice por ahí en la escritura, fuimos pedida mi hija y yo para ser removida como a trigo. Y ya yo pensaba que me iba a morir. Ya yo le había comendado mi espíritu al Señor. Yo le dije, Señor, si voy a morir de rodilla orando. Aleluya. Porque los ataques fueron fuertes. Aleluya. Así que he tenido que enfrentar ataque del pueblo de Dios y ataque de las tinieblas. Aleluya. Que en definitiva el ataque del pueblo de Dios es las tinieblas mismas usando los hombres. Contra aquellos que Dios está levantando. Aleluya. Al servicio de todo. Porque yo lo que vengo aquí es no echarle envidia y darle envidia a nadie. Yo lo que quiero es servir y ayudar. Aleluya. Y usar los dones que tengo en beneficio del pueblo, de todos, de la congregación, del necesitado, del que está muriendo. Y no me lo permiten dentro de la iglesia. Porque los líderes piensan que como ellos no tienen estos dones y no lo tienen desarrollado como Dios lo ha hecho conmigo, ellos son menos. Y no hay menos en la casa de Dios. No hay ni un grande ni un chiquito. Todos somos vistos iguales, siervos. En definitiva, inútiles. Porque dice el Señor que a lo que tenemos que hacer, eso hacemos. Así que, siervos inútiles somos, dice la palabra. Pero que Dios ha preparado buenas obras de antemano para que nosotros caminemos en ella. Bendito sea el Señor. Y la gloria de todo esto no es para mí. Yo no se la doy a ningún hombre. Yo les digo a la gente que yo ministro y vienen, no, a mí no.
Yo solo soy el instrumento. Dale la gracia a Dios. Él fue que lo hizo. Porque nosotros somos sin misericordia. Si hay alguna misericordia en nosotros es porque Dios nos la da. Aleluya. Por eso David dijo, prefiero caer en la mano de Dios y no de los hombres. Cuando él pecó. Porque el hombre es malo. Nosotros somos malos. Bendito sea el Señor. Pero llamado a hacer buenas obras. Ya somos diferentes cuando tenemos a Cristo. Podemos amar. Podemos perdonar. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermano, a ese Acán que pecó, le esperó a él y a su familia destrucción total. Cogieron esos lingotes de oro, esa plata, esos vestidos, todas esas cosas que cogió y escondió. Todo eso fue expuesto públicamente. Sus bienes, sus ganados, sus ovejas, todo lo que tenía, toda su familia, desde el más grande hasta el más chiquito, fue apedreado por el pueblo y luego quemados. Mira lo que hace el no obedecer a Dios. Dios a mí me trajo aquí a darle profecías y esas profecías no se están viendo todavía. Porque yo personalmente, cuando Dios me daba una instrucción y yo no la obedecía, se detenía un proceso. Se detenía un seguimiento. Es como una puerta que se cierra hasta que tú procedas a obedecer. Cuando Dios ve que tú procedas a obedecer, Él te va abriendo puertas. Yo lo he experimentado en mi propia vida. Aleluya. Yo le he venido a Dios a decirle, mira esto y esto y esto. Y Dios me ha dicho, haz esto y esto y esto. Si yo no lo hago, no lo veo, no lo puedo ver. No puedo obtener lo que le estoy pidiendo hasta que yo haga. Jesús fue invitado a una boda. Se había acabado el vino. Él estaba allí con su madre y sus discípulos y muchos invitados. Ese fue el primer milagro que hizo Jesús. La madre le dijo, mira, ya no tienen vino. Era tremenda vergüenza en una boda judía. Y yo no sé muchas de estas cosas de los judíos, pero al parecer era una vergüenza que todavía la boda no se había terminado y ya no tenían vino. Y Jesús dio unas instrucciones con cántaros y agua. Y se tenía que hacer como Él lo dijo. Y la madre fue muy específica. Ella le dijo a ellos, hagan todo lo que Él le diga. Hagan todo. Es su madre, vivía con Él y ya lo había visto seguramente haciendo muchas cosas que todavía no habían sido hechas públicas. Y ella estaba segura porque ella no le hubiera pedido eso a Él. Así que su mamá dijo, hagan todo lo que Él dijo. Cuba, nación de Cuba, presidente Miguel Díaz-Canel, hagan todo lo que Dios le está diciendo. Usted puede. Dios tiene mucho pueblo en esta nación. Están los pastores de las iglesias. Busca a los pastores de las iglesias evangélicas, cristianas, que no adoren ídolos. No vaya a la iglesia católica. Tiene que ser una iglesia que solamente crea en Cristo, en el Espíritu Santo. Aleluya. Que se sigan por las escrituras. Apóyese por la Policía Nacional, pero haga esto. Usted tiene la conexión, usted tiene el gobierno. Usted puede hacerlo. Porque Dios no está demandando que solamente usted venga a su camino. Es nacional. Esto Dios lo está mandando a hacer porque su venida está pronto y ya no hay tiempo. Aleluya. Él no quiere que esta nación perezca. Él tiene un plan con Cuba. Él le mandó ángeles. Están entre el ejército, como yo se lo pedí. Yo le pedí cuando vino el huracán que mandara ángeles que sostuviera cada día, cada vida, y que no murieran. Y Dios lo concedió. Y hubo personas que vieron ángeles. Hubo un hombre, porque mi yerno es pastor y mis hijas, ellos son pastores. Y ellos están haciendo trabajo comunitario. Ellos van a los hogares, la gente que están con mucha escasez. Y ellos van y los atienden con comida y con recursos que reciben de hermanos que Dios ha tocado de la República Dominicana.
Que Dios bendiga a esos hermanos y a este país que ha levantado siervos valerosos, tanto mujeres como hombres. Y ellos reciben esos recursos, ellos van y atienden a multitudes, casa por casa. Y ellos fueron a una casa donde un hombre estaba muy enfermo. Y el hombre le dijo a mi yerno, yo vi a un hombre blanco con vestidura blanca que se pasaba de un lugar a otro. Y que él estaba enfermo con un bastón que apenas podía caminar. Y dice que ese ángel le dijo, llama al pastor para que ore por ti. Y eso fue en los tiempos del huracán. Aleluya, bendito sea el Señor en esos tiempos. Eso quedó como testimonio y Dios permitió que yo lo supiera, para que yo sepa que lo que yo le pedí, Él lo concedió, porque ninguna vida pereció por ese huracán, porque yo le pedí a Dios, Señor, que no mueran, envía a tus ángeles que sostengan cada vida con sus manos. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo, porque yo sé que Él me escucha. Yo sé que Él me oye. Yo le pedí el escuadrón de guerra y Él me lo mostró. Él me dijo en visión y en sueño, me dijo, yo escuché que dijo, mira. Y me lo mostró con esas armaduras que no lo hay en la tierra. Aleluya. Por eso que quizás el mundo vea a Cuba como está, pero Cuba no está sola. Cuba la está protegiendo Dios. Aunque se vea como se ve ahora. Y si no han tenido la victoria que Dios quiere darles, porque no se han cumplido las instrucciones del Espíritu Santo. No se han cumplido las instrucciones que Dios dijo. Saquen los ídolos de su casa. Saquen los ídolos. Dios me lo mostró. Yo lo explico en ese video. Esa es una instrucción que no se puede saltar. No lo puedes hacer a tu manera. Tiene que hacer a la manera de Dios. Y yo veía que soltaban esos ídolos, sacaban esos ídolos y tenían que ser botados, sacados de la ciudad. Aleluya, rotos, quemados, sacarlos fuera del pueblo para que no haya esta mortandad que el enemigo quiere, para que no haya esta hambre, esta escasez, para que Dios pueda abrir las ventanas de los cielos, para que tengan la victoria, las bendiciones que Dios quiere que ustedes tengan. Si este hombre leproso no hubiera seguido las instrucciones, se hubiera quedado leproso. Si Josué no hubiera quemado y hubiera roto todo aquel anatema, no hubiera quemado y matado, porque fue lo que Dios dijo. Dios no está diciendo que ustedes tienen que matar a nadie. Dios está diciendo que ustedes en estos momentos lo único que tienen que hacer es sacar el anatema, saquen los ídolos, objetos maldecidos, objetos que le pertenecen a Satanás. Por eso que Satanás le está atacando a ustedes, porque ustedes tienen pertenencia que le pertenecen a él. Dios a mí me ha sacado objetos de mi casa que yo no sabía que eran entradas, puertas, portales de demonios. Y Dios ha estado cerrando puertas en mi vida desde que yo estaba en Cuba. Porque yo se lo he pedido al Espíritu Santo. Y hay cosas que yo no sabía que eran portales. Este fin de años, de este 2025, Dios me habló con voz audible. Porque yo no quiero hacer este video muy largo. Porque tengo mucho contenido que decirle a ustedes. Mucho contenido acumulado. Pero he recibido tanto ataque de Satanás para que yo no vea. Cada vez que yo vengo aquí yo he tenido que atravesar murallas. Junto con Dios. Una vez yo estaba grabando y un demonio se me apareció al frente de la cámara. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero ya Dios me había dicho con voz audible, hay una puerta abierta en la casa donde yo vivía. Yo vivía con una persona adicta de vicios, que sencillamente no quiso obedecer a Dios y quería seguir su vida como estaba, que no le quitaran nada de lo que él tenía de sus vicios y sus adicciones. Y Dios me dijo con voz audible para que yo supiera que me iban a atacar los demonios por ahí. Y Él me dijo con voz audible, hay una puerta abierta. Después de decirme eso, yo estaba grabando un video, que fue el video que yo grabé, que dice, Él tiene una lista. Cuando se me apareció el gran yo soy. Ese video yo tuve que parar el video
porque se me apareció un demonio cuando yo estaba grabando y el demonio venía de la habitación donde estaba esa persona adicta. Era una puerta, una entrada. Gracias a Dios, Dios me sacó de ahí. Bendito sea el Señor. Y ahora para fin de años, yo no quiero entrar en más detalles de cosas de mi vida. Quizás haya otro tiempo para eso, porque ahora esto urge. Las cosas que está sucediendo en Cuba, que Dios quiere cambiar. Ahora para fin de año, Dios me dijo con voz audible, porque como mismo yo di una profecía que Dios iba a dar nuevas ideas para negocio, ministerio y demás, que eso, un video corto que yo subí en el 2022. Dios me dio una idea para un negocio. Y después que yo subí ese video, yo sentí que y había un sentir y un querer en mi corazón comenzar un negocio. Y me empecé a preparar para el negocio. Y le puse un nombre al negocio. Pero como Dios lo sabe todo y Dios lo escudriña todo, y Él es el que aprueba los caminos del hombre, Dios se apareció en el año pasado a decirme con voz audible, y yo lo vi en sueño, en tiempo real, cómo entró a mi cuarto como un amigo y vino diciéndome el título del nombre que yo le puse a mi negocio, como confirmando, como diciéndome, yo vi lo que tú escribiste y el título que le pusiste al negocio. Él vino con voz audible diciéndome el nombre de mi negocio, como diciendo, está bien ese título, está de acuerdo. Y vino, y hermano, yo no le vi los ojos, no le vi esta parte de aquí, solamente le vi la barbilla y el pelo marrón. No mucho, no me dejó ver todo el pelo, solo un poquito de aquí arriba, marrón, y no tenía cana. Él vino como una persona, un hombre joven. Y lo vi como me estaba hablando. Yo vi cómo se movía esto, pero yo no pude ver nada más. Yo vi esto para acá nada más, yo no vi esto aquí. Y me habló, vino a decirme el nombre del negocio, como que estaba de acuerdo. Y él y entonces vino a darme instrucciones. Y él me dijo, entre las instrucciones que me dio para el negocio, él me dijo, no quiero nada, no quiero que pongas nada en la pared. Y yo sé a lo que se refirió Dios. Dios dice que Él ordenó que no nos hagamos ninguna imagen de ninguna semejanza de lo que está en el cielo ni en la tierra. Y entre esas imágenes estamos nosotros. Que Él no quiere que nosotros pongamos cuadros de nosotros, de ninguna familia, ningún cuadro de nadie, que es idolatría, que es una entrada de demonio, que es una puerta abierta. Y eso yo no lo sabía. Yo no lo he oído predicar. Y tiene sentido. Está en su palabra. Dice, no te hagas imagen ni de ninguna cosa de arriba, ni ninguna cosa de abajo. Y nosotros somos cosas que vinimos de arriba, de Dios, pero que fuimos creados. Somos criaturas. Es decir, que si no podemos tener ninguna imagen de ningún objeto o de ningún animal, ni del sol, ni de la luna, ni de las estrellas, ni nada de eso, hermano. Nosotros fuimos creados. Nosotros también fuimos creados, aunque fuimos creados a la imagen de Dios. Dios no quiere que tengamos imagen como que de Él, porque dice, ninguno ha visto a Dios. Dios no quiere que nos hagamos imagen y dice, ay, es Jesucristo, no, una imagen. Así es como Dios no quiere que nosotros tengamos nada. Es una entrada, yo no lo sabía. Dios me lo dijo con voz audible. Aleluya. Y hermano, miren lo serio que es tener un anatema en tu casa, un objeto de maldición. Así que los leprosos, otros ejemplos, vinieron 10 leprosos, le dijeron, ten misericordia de nosotros. Bueno, Jesús le dijo, ve, id y mostraos al sacerdote. Fue otra instrucción. Si no hubieran ido, no se hubieran sanado, se hubieran quedado leprosos. Fueron y se sanaron, porque uno regresó sano. Así que los 10 fueron sanos. Y así, hermano, ¿cuántas
¿Cuántos ejemplos en la Biblia que nos habla de la obediencia a las instrucciones de Dios? Bendito sea el Señor. Aleluya. Mira, hermano, yo le digo a ustedes que yo he pasado en estos 14 años que tengo en este país tremendo trabajo para ministrar, pero aún Dios sigue usándome en mi trabajo, en cualquier lugar donde yo me encuentre, porque yo no estoy para servir al Señor para ser reconocida por nadie. Yo quiero involucrarme, siempre estar involucrada en los negocios de mi Padre. Como mismo le dijo Jesús, me conviene estar en los negocios de mi Padre. Y nuestro Padre es Dios, así que nos conviene estar en los negocios de nuestro Padre. Y Él quiere salvar, y Él quiere sanar, y Él quiere que el mundo sepa que Él es un Dios bueno, un Dios de oportunidades, un Dios de misericordia. Él no quiere que esto que está sucediendo a Cuba, Él no lo quiere ver. Él no quiere ver a Cuba en esto. Él quiere sacar a Cuba de esta situación. Obedézcanlo, por favor. Es algo que es de vida o muerte. Si ustedes quieren realmente vivir, saquen esos ídolos de su casa. Un llamado a los pastores, a los hermanos, la iglesia de Cristo en Cuba. Toca la puerta de tu vecino, de tu hermano, de tu tío, de tu amigo, de tu compañero de trabajo, de aula. Dile, por orden de Dios, saca estos ídolos. Dios no lo va a dejar desamparado. El enemigo no lo va a destruir. Dice Dios que cuando lo hagan se pongan en sus manos, que lo reciban. Hay una oración que yo di, cómo recibir a Dios, que está en el video de allá de noviembre. Búsquenla y hagan esa oración. Y el enemigo no lo podrá tocar. Pero tienen que sacar esos ídolos. Dios me dijo a mí que yo tenía que sacar los míos. Yo no sabía que era malo lo que yo estaba haciendo, porque a mí nadie me predicó el evangelio y yo tuve que obedecer. Nadie me dijo que era tan importante obedecer a Dios y yo lo hice. Y mi vida fue de aumento en aumento y de victoria en victoria. Y Dios me fue otorgando victoria y me fue dando dones de poder. Aleluya. Y me fue llevando a otro nivel espiritual por causa de la obediencia. Por causa de la obediencia. Yo, como ustedes escucharon en un video que yo grabé aquí, yo he llorado para ministrar delante de Dios, porque sé que tengo dones que muchos allá afuera están necesitando. La liberación, la sanidad, su milagro, y Dios quiere darlo. Pero muchos le están sirviendo a Dios de tropiezo, que si no se arrepienten va a venir juicio. Hace poco Dios me mandó a decirle a un pastor que si no le daba puerta abierta al Espíritu Santo, si no cedía al Espíritu Santo, le iba a cerrar la iglesia. Gracias que ese pastor oyó, escuchó y creyó y está dando paso de arrepentimiento. Dios el año pasado me dijo y me mostró, ya que no me han dejado ministrar dentro del templo, de la iglesia, Él me colocó en un lugar y yo lo vi en sueño, porque Dios me da instrucción a través de sueños lo que yo tengo que hacer. Lo único que yo tengo que hacer es obedecer. Aun cuando las instrucciones parezcan ridículas, porque ese Naamán le parecía ridículo que se tenía que meter en aquel río sucio. Y no quería hacerlo. Dice la palabra que se enojó. Y empezó a mencionar, y este río no es mejor, y aquel no está mejor que este. Pero si no se hubiera metido en ese río insignificante, no se hubiera sanado de su lepra, se hubiera muerto. Y Dios me dio una instrucción. Y me dijo, y me mostró el lugar en una iglesia que yo voy. Me dijo, párate aquí. Y aquí te voy a traer a los que yo voy a sanar. Y ahí estoy. Eso me lo dijo en diciembre ahora de este pasado año. Y yo lo estoy haciendo. Hermano, allí, puesta por Dios. Porque que venga a decirme, no, tú no puedes estar aquí. No digo yo, aquí me colocó Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Y ahí estoy,
puesta por Jesús, puesta por Dios, que me dijo que me colocara ahí, y yo veía cómo venían la gente. Y así está sucediendo. Y la primera persona que vino en diciembre venía con un tubo de oxígeno, con problemas en los pulmones, con diabetes, casi muerta, flaca, destruida, se veía muy enferma. Pero Dios me dijo en sueño antes que yo viera esto. Y Él me mostró un río, como un río. Y venía un pez. Y el pez estaba así tan fácil que yo lo podía hasta coger con la mano. Y yo oí cuando Él dijo con voz audible, es de tu tamaño. Dios me dijo, lo que yo te voy a traer, aunque parece feo, tú tienes la autoridad, tú estás al nivel de ministrar sanidad a esa persona. Porque cuando yo vi a aquella persona con oxígeno y con tantas cosas que me dijo, y en esa condición, yo digo, bueno, Dios me trajo a esta persona y yo voy a, pero Dios me dijo, se va a sanar. Hermano, yo oré por ella en diciembre. Y ahora el domingo que pasó, esa persona estaba sin el oxígeno. Y me dijo que los médicos le habían dicho que la diabetes está mejorando, que ya su diabetes está reduciéndose. Porque yo le ministré completa sanidad. Ella me mencionó que tenía esto y aquello, pero yo ministré esos nuevos pulmones, sanidad para la diabetes. Ordené ese espíritu inmundo que saliera de su cuerpo, de muerte y de enfermedad. Y eso sucedió. Y Dios la está sanando. Ya no tiene el oxígeno. Bendito sea el Señor. Hermano, eso fue en diciembre. Ahora hace poquitas semanas, ahí en ese lugar donde me puso Dios, vino una señora con ese walker, ese andador. Y me acerco a la señora y la señora empezó a decirme, no veo bien, no oigo de este oído. La señora empezó a decirme las cosas que ella tenía. Bendito sea el Señor. Y yo le dije, ¿tú crees que Dios lo puede hacer? Y ella empezó a decirme, yo vengo hace tiempo. Desde hace tiempo estoy viniendo a esta iglesia. Yo le ministré ahí mismo. Cómo el Señor hizo sanidad en su vista y en su oído. Ahí, instantáneo. Por obedecer, hermano. Ahí estoy parada en una esquina de una puerta, de una entrada de una iglesia. Porque no me han dejado ministrar adentro. Pero las obras de Dios, ¿quién la podrá detener? Hay un cántico que yo me gocé con estos hermanos valerosos, que yo me gozo con ellos muchos domingos. Y dice, nadie puede detener lo que dijo Dios. Nadie puede detener lo que dijo Dios. Si Él abrió, ¿quién podrá cerrar? Nadie podrá detener lo que dijo Dios. Cuba, Dios dijo vida. Dios dijo que te dará la victoria si obedece. Dios dijo que vendrá bendiciones del norte, del sur, del este y del oeste y que cambiará la situación de Cuba. Va a cambiar. Pero hay que obedecer las instrucciones del Espíritu Santo. No se puede saltar. No se puede hacer a tu manera. Tiene que ser a la manera de Dios. Para tener la victoria tiene que hacer como Él lo dice. Y eso bien claro lo tenían el pueblo de Israel. Y eso bien claro lo tenemos muchos de nosotros. Para tener la victoria, la sanidad, la bendición, cualquier sea la circunstancia o el problema, Dios es la salida. Dios es la victoria. Dios lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible. Oh, aleluya. Bendito sea el Señor. Y el pueblo de Cuba, lo único que tiene que hacer es obedecer. Y esto sí se puede hacer porque yo veía que esto se hacía en sueño. El Espíritu Santo a mí me mostró en sueño que esto se hacía. Así que usted, presidente, tiene las conexiones. Use a la policía, use a los cristianos, al pueblo de Dios, a los pastores. Hay muchos en todos los lugares, desde la punta desde un extremo hasta el otro, de todo el país, de toda la isla, que vayan y hagan un peine casa por casa y le digan que por orden de Dios, porque Dios lo ama, porque Dios lo quiere bendecir, porque Dios lo quiere salvar,
porque Dios no quiere que se mueran, que saquen los ídolos, porque ellos nada pueden hacer. De ellos nada hacen, nada, de nada sirven, que son solamente objetos de Satanás para destrucción, para destruirlos, para robarle la bendición, la salud, el gozo, el todo, para traer destrucción. Por eso yo enfrenté a mi hija un ataque directo de Satanás, porque él no quiere que esto se sepa. Hermano, cuando Satanás me atacó y yo pensé que yo iba a morir, el sueño se me fue, hermano. Tuve 3 días sin dormir. Primeramente un día aislado y después 2 días seguidos. Y nosotros sabemos qué pasa si tú no duermes. Hermano, yo tuve que venir en noviembre a grabar el primer video, es decir, que el anexo que hizo con unos espejuelos, hermano, por la pena, porque tenían unas bolas que se me habían hecho debajo de los ojos, que todavía estoy tratando con ellas, porque yo no tenía bolsas antes del ataque de Satanás. Y Satanás me atacó con insomnio. El sueño se me fue, hermano. Ni té, ni oración, ni nada. Yo fui zarandeada y Dios lo permitió para que nosotros supiéramos de qué calibre estamos hechos, pero también para que nosotros supiéramos que Él está con nosotros y nos da la victoria. Cuando ya yo venía como por el 3er día que ya no iba a dormir, sin dormir, hermano, el sueño se me fue total. No sueño, no nada, nada. Sin dormir, y tenía que trabajar así, manejar para mi trabajo que es lejos. Yo al 3er día, eran como las 9 de la noche, y yo le dije al Señor, le dijo, bueno, dice el Señor que Él no nos ha dado espíritu, yo pensando dentro de mí, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo no voy a estar aquí corriendo de allá para acá, pues yo tomaba té, hacía oración, de todo hice, y el sueño no vino. Yo sabía que estaba siendo atacada. Y yo le dije al Señor, bueno, Señor, ya voy por el 3er día que no voy a dormir. Lo dije con voz audible, aquí en mi casa. Padre, ya yo había encomendado mi espíritu. En tu mano yo encomiendo mi espíritu. Yo dije, Señor, si hoy no duermo, por lo menos me voy a pasar toda la noche hasta el otro día orando. Hermano, cuando yo dije eso, yo sentí que algo me soltó. Que algo me soltó, hermano, cuando yo dije, porque Satanás le teme a nuestras oraciones. Cuando nosotros decidimos buscar a Dios de rodillas, estamos mostrando fe y confianza en nuestro Dios. Y yo dije, bueno, si aquí hay que morir, voy a morir de rodillas. Ya mi hija sabía esto, así que ya ella tenía conocimiento. Y dije, bueno, aquí si hay que morir, voy a morir orando hasta el otro día. Y lo dije así, con esa fuerza. Satanás pudo escuchar que yo me levanté en fe. Porque yo sé que Jesucristo estaba allí en su trono orando por mí como oró por Pedro, para que mi fe no falle. Y esa fe no falló. Hermano, cuando yo dije eso, yo sentí que algo me soltó literalmente. Yo pude comprender, sin todavía ir a la cama, que ya yo había sido liberada de ese azote, de esa prueba. Así que hay poder en Jesús. Sí lo podemos lograr. Dios dice que va a traer juicio. Y me lo mostró. Yo estaba de día, no era de noche, orando, de rodillas. Y Dios me mostró al que está poniendo a este país en la condición que está, al país de Cuba, que viene juicio sobre él. Porque lo que está haciendo no viene de parte de Dios. Dios no puede estar con una persona que tortura y que abusa. Dios no es un abusador. Él no tortura. Y el Espíritu Santo nos lo dijo desde el año pasado en ese video, para que nosotros hoy pudiéramos discernir que lo que está enfrentando Cuba no viene de parte de Dios. Y Dios me mostró que viene juicio sobre esa persona. Y nosotros lo vamos a ver y nos vamos a enterar. Así que yo les pido al gobierno de Cuba, al presidente y a todos los cubanos que corran y hagan esto rápido. Esto tiene que ser urgente. Porque mientras más se tarde en hacerlo,
es más el daño. Y Dios me llevaba a orar por las mujeres embarazadas. Y tengo conocimiento que están muriendo niños. Tengo conocimiento que niños están naciendo con deformación por falta de alimento. Y por eso Satanás, cuando se apareció y se le preguntó, ¿y no tiene consideración con las que están embarazadas? Él dijo, yo no tengo sentimientos. Pero que si obedecen a Dios urgentemente, esto Dios lo va a cambiar.